Ministerios La Palabra Viva presenta con el mensaje de la Palabra de Dios en boca del pastor Francisco Rivas. De Hechos. Vamos a leer el capítulo 5 del libro de Hechos. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido, hermanitos y hermanas. El versículo 12, donde el hermano ya haya pasado, se ponen de pie, donde él ya pasó. Versículo 12 del capítulo 5 nos dice la palabra del Señor esta mañana: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, bendito Dios, hemos venido, Señor, esta mañana para acercarnos a ti y pidiéndote que tú te acerques a nosotros, para que tu misericordia pueda tocar, tu poder, tu gracia pueda tocar nuestras vidas, Señor, y así nuestra vida pueda ser llenada aún de más gozo, de más confianza, y pueda ser más llena de tu Espíritu Santo y de tu presencia, pues la esencia de nuestra vida eres tú, Señor. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo bendito se glorifique esta mañana en cada uno de los asistentes, los oyentes, los televidentes. Glorifica tu nombre, Señor, alrededor del mundo, alrededor de cada nación, cada pueblo, cada lengua. Que tu Espíritu Santo se encargue en ministrar el poder que tu palabra tiene, Señor, a cada vida. Y mientras tu palabra es predicada, glorifica tu nombre, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense. La lectura de la palabra esta mañana nos habla de hechos que acontecieron, que han acontecido últimamente, y de hechos que van a continuar sucediendo. El Señor les dijo a los discípulos: y aquí yo estoy con vosotros hasta lo último, hasta que este evangelio sea predicado por toda la tierra. Las manifestaciones gloriosas de Dios no van a cesar hasta que sea alcanzado el último de los que ha de oír esta palabra
y por qué no decirlo, ha de ser favorecido con el amor y la misericordia de Dios, la cual puede obrar más allá de lo que nuestra mente finita puede creer o pensar. Los hechos que la Biblia narra comienzan desde que el Señor comienza a ir por muchos lugares. Comienza en uno de los casos tantos sanando a la suegra de Pedro, en otro sacando fuera unos demonios de un hombre, en otro resucitando a un muerto, en otro se narra de que le devolvió la vista a un ciego, en otro se narra de que multiplicó el pan y los peces. O sea, cuántas cosas dan evidencia de que Jesús es el enviado de Dios, es el portador de la misericordia de Dios. Jesús es el que porta la misericordia de Dios para ser otorgada o para ser dada a los que en Él crean o a los que humillados vienen ante su presencia suplicando su favor. Porque así como aquella mujer sirofenicia se acercó al Señor diciéndole: ten misericordia de mi hija que es atormentada, ten misericordia de ella. Y el Señor le dijo: no es lícito dar el pan a los perrillos, el pan de los hijos. Pero la mujer humillada le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas. Y el Señor fue movido a misericordia y le dijo: mujer, vete, sea hecho como tú crees. Y en aquel momento la hija de esa mujer fue liberada. O como aquel otro hombre que se presentó delante del Señor con su hijo que tenía poseso un demonio, al hijo que lo llevaba al agua para ahogarlo y lo traía al fuego para quemarlo. Y aquel hombre se presentó delante del Señor. Primero lo hace delante de los discípulos y luego delante del Señor. Y el Señor le pregunta desde cuándo eso sucede y él le cuenta todo. E inmediatamente el Señor puso la mano sobre aquel hombre o sobre aquel muchacho. Y el enemigo se resiste a salir del muchacho, pero lo lanza al suelo y dice que echaba espumarajos. Pero el Señor inmediatamente lo deja libre. O sea que saca el demonio que ha estado estorbando la vida de este muchacho. La Biblia no dice de que estos hombres se convirtieron. Solo narra de que buscaron el favor del Señor y lo encontraron. Y así sigue hablando los evangelios de cosas, de maravillas que sucedían estando él. Pero dice el libro de San Marcos de que fueron los discípulos, después que el Señor ya había partido de esta tierra, van, predican el evangelio. Y el Señor, dice la palabra, que el Señor confirmaba la palabra con los hechos poderosos. O sea que ellos predicaban y el Señor se encargaba en salvar, en sanar, en liberar, en proveer, en llegar a las vidas. Entonces los discípulos, lo que hacen o lo que se ven haciendo en este caso, el escritor dice que por mano de ellos se hacían muchas señales y prodigios, milagros. Pero en realidad es el Señor el que obra a través de los hombres o a través de las mujeres. Es el Señor el que obra. Y eso lo hace como una muestra de lo que dice San Juan 3:16. Que de tal manera ha amado Dios al mundo. O sea que Dios no solo viene a salvar al hombre,
sino también viene, hermano, para ayudarlo, para favorecerlo en el área que él lo necesite. Entonces esa es una manifestación del amor de Dios. Y el amor de Dios sigue latente, sigue presente, seguirá presente hasta que el Señor aparezca por cada uno de los que han recibido su perdón. Pero antes de todas estas cosas, el Señor sigue haciendo milagros. Él sigue obrando en los imposibles para los hombres. Sigue haciendo maravillas el Señor. Y esto es de que el amor del Señor no ha cesado. El amor de Dios no ha menguado. La misericordia de Dios sigue siempre presente para derramarla sobre los hombres y mujeres, para tener de ellos misericordia. Porque hay padecimientos tan grandes, tan fuertes, que solo la misericordia de Dios puede llegar y puede obrar una liberación o puede obrar una sanidad. Solo la misericordia de Dios. La medicina lo que hace es mantener, entretener mientras el cuerpo llega a su fallido último. Pero el Señor puede llegar y quitar todo padecimiento si así a Él le place. El amor de Dios no ha menguado. El amor de Dios sigue manifestándose. O como aquellas mujeres que dice la Biblia que el Señor, que le servían al Señor. Dice que de una de ellas el Señor había sacado más de 7 demonios. O sea, mujeres que habían sido alcanzadas por la misericordia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios obra a través de mujeres, obra en mujeres, obra en hombres, obra en niños. Obra en todo aquel que apele a su misericordia. Si alguno no ha recibido la misericordia de Dios con respecto a un milagro, a una sanidad, es porque no ha acudido a Él. No ha acudido. Ninguno de cuantos se acercan al Señor puede ser rechazado. Puede ser rechazado. El hombre encontrará a lo mejor lo que busca. Si busca salida a algún problema, la va a encontrar. Si busca bendición, la va a encontrar. Pero si entre todo lo que busca no estará la salvación, pues igual sin ella se va a quedar. Porque el Señor puede darle todo lo que el hombre necesite. Pero hay una necesidad, cual el hombre no sospecha que le hace falta. Hay una necesidad que es parte, es el punto principal de la misericordia del Señor para la humanidad. La salvación, el perdón, la gracia, la misericordia, la paciencia, la bondad, la longanimidad. O sea, el tiempo que Dios ocupa para esperar. Dios le prolonga los días de vida a los hombres y a las mujeres, si así lo quieren. Dios no es como nosotros. Dios está abierto para atender las necesidades de todos los que a Él se acercan. Pero si entre todas estas necesidades no está el pedir misericordia para ser perdonado, pues entonces tampoco Dios se lo va a otorgar. Porque el que no pide, no recibe. El Señor dice: el que pide, recibe. Entonces si el Señor nos hace recibir en muchas áreas de nuestra vida y cubre un montón de necesidades de nuestra vida, entonces igualmente Él puede darnos salvación si se la pedimos. A nadie el Señor le va a negar salvación, a nadie, si Él se la pide o ella se la pide. Porque así como aquel hombre dice que todas sus esperanzas estaban en lo que tenía, en lo que poseía. Si sus esperanzas están, si todo su querer,
todo su deseo se encierra en salir adelante en este mundo, hacerse de un buen nombre en este mundo, claro, el Señor lo va a hacer. Él lo puede hacer. Él puede abrirle puertas donde no hay. Él puede favorecerle a usted de todas maneras. Él lo puede hacer. Pero, como dice esa parte de la Biblia, el hombre dijo: muchos bienes tengo mucho, voy a reposar, voy a descansar. O sea que toda la vida de él había estado enfocado a tener. Y posiblemente así sea su vida. Y no le juzgamos por eso. No le vamos a criticar por eso. Pero lamentablemente se está perdiendo de lo más grande que es la salvación. Se está privando de la otra manifestación de Dios para su vida. Se está privando de tener un abogado delante del Padre. Se está privando de tener un juez a favor suyo que en lugar de condenarle le va a favorecer con perdón y misericordia. Se está privando de todo ello. Dios le puede dar. Así como este hombre había sembrado mucho y había derribado sus graneros. Toda su fuerza y su tiempo lo había invertido en él. Y cuando dijo: bueno, ahora tengo mucho, voy a derribar los graneros, los voy a hacer más grandes y los voy a llenar. Y cabal, así hizo. Pero dice que en aquella noche se oyó una voz que le dijo: necio, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? O sea que, hermano, nosotros no podríamos conocer ningún pelo blanco en nuestra cabeza. No podríamos conocer ninguna muela cariada nunca. No podríamos conocer fallo alguno en todo nuestro cuerpo. Podríamos envejecer con la vista excelente, así como envejeció Moisés. Excelente. Pero nada de eso va a hacernos conocer la esencia del amor de Dios para nosotros. No lo hará conocer el oro, la plata, el bronce, las riquezas, los teneres, las posesiones, los buenos nombres delante de la sociedad. Nada de eso nos va a hacer conocer la esencia del amor de Dios. Eso es una muestra del amor de Dios, pero no es la esencia del amor de Dios. La esencia del amor de Dios se llama Jesús. Él es la esencia del amor de Dios. Pero lamentablemente pedimos, pero solo para el entretener del tiempo, solo para entretener la vida, mientras se nos permite estar aquí. Queremos salud, disfrutar de salud para estar aquí. Queremos ser alguien en la vida, todo enfocado para vivir bien. Pero yo le invito esta mañana a descubrir lo mejor del amor de Dios. Lo mejor del amor de Dios se llama Jesús. Lo mejor del amor de Dios no es las posesiones. Lo mejor del amor de Dios no son las riquezas. Lo mejor del amor de Dios no es nada superficial, nada que sirve para mantenerse en esta vida. No, lo mejor del amor de Dios es Jesús. Y ese amor sigue siendo llevado a los hombres. Se da el mensaje, se ora por los problemas o situaciones o necesidades. Algunos el Señor los sorprende porque Él obra una maravilla en ellos.
Pero todo queda ahí. Como aquellos 10 leprosos, inmundos, declarados inmundos según la ley. Que todo leproso debería decir donde iba pasando: soy leproso, soy leproso, soy leproso, soy leproso. Para que toda la gente se apartara y no fuera contaminada. Pero ¿quién puede decir: necesito salvación, necesito salvación, necesito perdón, necesito misericordia? De eso nadie se persuade si le hace falta. Nadie. Pero esos leprosos están ahí y se acercan al Señor. Y el Señor no huye de ellos, como tampoco huye de nosotros. El Señor no huye de los problemas que nosotros le presentemos. Por muy enredados que parezcan, Él sabe por dónde llegar y ponerle fin. Por muy imposibles que se vea la situación, el Señor sabe cómo comenzó y cómo puede hacerlo terminar. Para Él no era un problema que se acercaran estos hombres con esas ropas inmundas, contaminadas del pus que supuraban de su cuerpo, como pedazos, eran como llagas purulentas. El Señor se acerca a ellos y Él les pregunta qué quieren que le hagan, y ellos le dicen que sean sanados y reciben la sanidad. Todos la recibieron, los 10, pero de los 10 solo uno se devolvió al Señor. O sea que 9 se fueron. Igual usted puede recibir esta mañana e irse tranquilo y jamás, nunca volverse a acercar a un templo, jamás, nunca volverse a parar en algún lugar donde la palabra esté siendo dada, jamás. Pero se ha perdido de lo mejor de Jesús. Aquel hombre regresó y el Señor le dijo: y los demás se fueron. ¿Cree que el Señor se sentiría mal si usted no vuelve? Él no se siente mal porque alguno de nosotros ya no vuelva. Los que nos vamos a sentir mal para toda la vida y por toda la eternidad hemos de ser nosotros, que nos conformamos a las migajas de este mundo, que vivimos para las migajas de este mundo. Seremos nosotros los que solo buscamos una salida, los que solo buscamos algo que conseguir del Señor, y no es malo que usted lo busque. Lo malo es que usted no llegue a la esencia del amor de Dios. Muchos hombres trajeron aquel día y estaban alegres porque muchas señales se hacían, dice la Biblia. Estaban pero alegrísimos. Que nadie estaba triste. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Quizás algunos de estos que habían sido librados de algún padecimiento o necesidad se atrevieron a ir más allá. Atrévase a ir más allá. No se quede solo con la curación de cáncer. No se quede solo con la curación de sus ojos. No se quede solo con la curación de sus huesos. No se quede solo con la curación de alguna área de su cuerpo. No se quede solo con la solución del problema. Atrévase a ir más allá. Allá más, hay más para usted. Pero lamentablemente nosotros no trascendemos.
No vamos más allá. Nos contentamos con un dulcito. Y el Señor nos podría dar la fábrica completa de dulces. Pero somos así. Creemos que la vida no va a presentar algo, otra aflicción. Pretendemos creer o pensar o engañarnos a nosotros mismos, negándonos a aceptar que las situaciones pueden dar vuelta de un día para otro. Todo da vuelta. Si da vuelta a la tierra, y si ustedes supieran que la tierra se ha movido, en el meridiano de Greenwich se nota. ¿A dónde está el meridiano? Alguien dijo. No está quien dijo. Pero aquí está en el norte, en Sudamérica. Y ahí se puede notar a donde se ha medido, donde se ha movido la tierra. Y si la tierra se ha movido, ¿quién es usted que no puede ser movido también? ¿Quién es usted que no puede volver a afligirse? ¿Quién es usted que no va a volver a llorar? ¿Quién es usted que no va a volver a afligirse? ¿Quién es usted que cree que no va a poder, no va a volver la amargura a tocar a su corazón? ¿Quién es usted para creer, para sentirse seguro en este mundo intransigente? Pero nos atrevemos a creer que estar en este mundo, esto es todo lo que queremos y tenemos. El Señor les dijo a los discípulos: voy pues a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y de no haber sido así, yo lo hubiera dicho. Yo voy a regresar y vendré y os tomaré a mí mismo. Y Jesús dice, conforme a los que han muerto, dice: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol San Pablo. Y luego nosotros que estamos aquí seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor entre los aires, y así estaremos para Él, con Él para siempre. O sea que pareciera, hermano, que el ser religioso, esto lo va a desconectar a uno de la realidad. No. El ser creyentes, el ser cristianos, no lo desconecta a uno de la realidad, pero uno tiene mejores perspectivas. Uno va hacia adelante. Uno sabe que este mundo va a llegar a un caos, se está encaminando día con día, pero a nosotros nos aguarda la esperanza del que ha de venir, vendrá y no tardará. Y no que a veces ¿cómo se llama esto? El interés nos carcoma. No que a veces no queramos tener más de lo que tenemos. No que a veces no quisiéramos tener comida en una mano y en la otra y tener bien taqueada la boca de comida. Porque somos humanos. Pero debemos de entender que Dios ha podido proveernos para la estancia terrenal aquí. Y lo seguirá haciendo hasta que nuestra vida llegue a culminar, a terminar. Hasta que termine nuestra carrera. No se preocupe qué va a comer, qué va a vestir. Usted vale más que un pajarillo. Usted vale más que las flores y la hierba del campo.
todos los hombres valen más que este mundo, que esto que perece, que esto que se va degradando, valen más. Pero únicamente se da cuenta aquel hombre o aquella mujer que va más allá del milagro, que va más allá de la provisión para su necesidad, que va más allá. Como iglesia del Señor somos llamados a ir más allá. Agradezcámosle al Señor por la provisión, por todo lo que ha hecho. Pero debemos de creer también que el favor, el amor, la provisión de Dios estará con nosotros aquí y estará en la eternidad también. Así dice el libro de Apocalipsis. Allá no habrá más llanto, allá no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, porque todas las primeras cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el Señor, Él enjugará toda lágrima. O sea, quitará la lágrima y pondrá el gozo. Quitará el dolor y pondrá la victoria. Quitará la angustia y pondrá la felicidad. Quitará el problema y pondrá la respuesta. Renuévese en su pensamiento. Cambie ese pensamiento tan masticado como el chicle. Solo vivir para acá. Si usted quiere vivir solo para acá, pues que le aproveche. Pero yo no. Si usted solo quiere tener aquí y no tener mansión en la eternidad, quédese con la que tiene aquí en la tierra. Yo quiero la de la eternidad también. No dice, yo he venido porque necesito. Hace años, no lo digo por nadie, solo lo voy a mencionar porque me acabo de acordar. Vino una muchacha, Chelita, aquí. Y esa muchacha aquí pasó hace años, cuando comenzaba la iglesia. Me dijo, quiero que ore por mí. Sí, le digo. ¿Por qué quiere que ore? Es que no lo vayan a tomar en burla porque no lo estoy haciendo así. Solo lo traigo a memoria. Dijo, porque voy a salir de viaje. Yo quiero que todo me vaya bien. Va, está bien. Y oré por ella. Se fue o no se fue, pero aquí jamás regresó. Aquí ya me regresó. ¿Y estoy reclamando yo? No estoy reclamando. Pero lo que le estoy diciendo es que somos tan cortos de vista que nos consume solo buscar provisión para pasar en esta tierra. Y no que sea malo, no. Pero lo que yo le quiero decir es que dice Santiago que el amor al dinero es raíz de todos los males. No solo al dinero, sino a todo lo que hemos mencionado. Yo voy a pelear, dice, hasta tener una buena casa. Me voy a fajar. Pero por la casa eterna, para esa no vive. No vive por si hoy cae desplomado ante un paro cardíaco y ya no se le puede regresar. No vive para eso. Usted y yo debemos de vivir para la vida y para la muerte. Debemos de vivir día con día.
pero también debe de ser una necesidad estar al pendiente, al corriente, atentos, de que si hoy vienen y nos dice, hasta aquí llegaste, prepara tu casa porque más tarde te vas. En buena hora, diga. Y no se vaya a poner a llorar. Qué galán que va para el cielo y se va a poner a llorar. No, hombre, alegre se debería poner. Los creyentes deberíamos de sentirnos alegres. Se va a morir fulano. Aleluya, ya va a llegar ante el Señor. Ay, qué lindo. ¿Y yo cuándo, Señor? Pero como le digo, no. A nosotros nos quiebra. Porque nuestra mente está aquí. Nuestras uñas están metidas aquí. Y que nos vayan a quitar de esta tierra. Ay, Dios, era un gran problema, hermano. Porque dice, no, Señor, ¿por qué? Y si yo le pregunto para dónde quiere ir, se dice para el cielo. Y cuando ella le anuncia que va para el cielo, ay, Dios, sáname, Señor, sáname. No quiere que se lo lleven, entonces. Pero lo que yo le quiero decir es esto, y concluyo. Que nuestra mirada, como lo he mencionado, debe de estar más allá. No han oído esa alabanza. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Lo han oído? ¿Y por qué se ponen tristes si les dicen que se van a morir? ¿Y por qué lo cantan en el panteón cuando hemos ido a enterrar a alguien? Así dicen unos, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. ¿A quién enterramos ahora? Mire, allá en los países de Oriente, allá hoy cae y hoy lo depositan. No de Oriente, de allá, digo en los países árabes. Pero estamos, como le dije, y concluyo la palabra, estamos tan dados a que Dios mueva su mano, y lo va a hacer. Pero también Dios quiere que lleguemos ante Él, no con riquezas, no con pobrezas, no con un buen smoking cuando nos entierren, no con el mejor peinado cuando nos depositen en una caja. No. Él quiere que lleguemos y que nos presentemos delante de Él con la esencia del amor de Dios. La esencia del amor de Dios se llama Jesús, Salvador. Váyase a la hora que quiera, pero con la esencia del amor de Dios. Si lo sana, en buena hora. Si no lo sana, en mejor hora. Pero llévese la esencia del amor de Dios. Porque de nada serviría que usted haya recibido los 1000 milagros en esta tierra
las 1000 puertas se le hayan abierto, los 1000 nombres le sean otorgados a usted de posesión, si al final de su carrera no le está esperando el Señor, ¿quién te espera al final de tu carrera? ¿Quién está ahí para recibirte? El rico, aquel, lo esperaba el Hades, el Gehenna, el Abadón, la muerte, el sepulcro, el comienzo del tormento. Eso lo estaba esperando. Porque toda su vida se vio enfocada a un buen nombre. Y jamás pensó que un día todos los favores y todos los teneres que él había amasado estando en vida en la tierra, no habían de hacer nada por él. Quiero decirle esta mañana de que sería la mayor desgracia para usted y para todo el que oye la palabra. Solo, perdóneme la palabra que voy a ocupar, solo haber vivido para las migajas de esta tierra. Porque en consideración a lo que Dios tiene en la eternidad para usted, estas son migajas. Y no puede ser que usted no sea inteligente. Viva para la mayor parte. Amén.